Buenos días o buenas tardes. Continuamos con nuestros estudios del libro Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. Y esta semana nos corresponde el estudio 7, que se titula El salario del pecado. Y dice Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y otro texto dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. 1 Juan 1, del 8 al 10. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba por mí. Pero te confesé mis pecados y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no las alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarnos a ti. Muchas son las calamidades de los malos, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alegraos los justos, regocijaos en el Señor, cantad todos los rectos de corazón. Salmo 32, del 1 al 11. El Salmo 32, escrito después del adulterio de David y Betsabé, es un testimonio en primera persona de los efectos del pecado. La experiencia del rey, expresada en poesía, nos da una descripción bastante amplia de lo que produce el pecado y por qué es importante luchar contra él. El salario del pecado es lo que recibimos como consecuencia. David fue un hombre de Dios, un hombre de éxito. Su carácter, su corazón, sus victorias nos inspiran hasta el día de hoy. Pero cometió un error. Fue algo peor que solo una equivocación. Pecó. El pecado no es la mera infracción de la ley, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. Sobre llovido mojado, dice un refrán. Lo que hizo David fue deplorable. Comenzó cometiendo adulterio, pero su error posterior, que fue querer encubrirlo, no le ayudó a resolver ninguna situación, más bien la empeoró. Había pecado y quiso encubrir su pecado, lo cual le llevó a más pecado, al homicidio, a la hipocresía, a profundizar la herida, a perder su integridad y su credibilidad. El dicho español es sobre llovido mojado. Así sucede si a un error le sumas la actitud egocéntrica de querer encubrirlo, por el que dirán, por miedo, por cosas que no son más que nuestro propio orgullo herido y lastimado. No es fácil para el ego reconocer un pecado, pero esconderlo es siempre un mal camino, lo empeora todo. Hay 3 factores: error, rebelión y culpa. ¿Qué es el pecado? La respuesta fácil es todo aquello que nos separa de Dios, pero en realidad esta respuesta solo nos habla de uno de los efectos, el más malo evidentemente del pecado, porque el pecado tiene consecuencias y la más terrible es la separación de Dios, porque todo lo que conlleva esta separación es abrumador y nefasto. En el Salmo 32 se nos presentan 3 palabras diferentes en hebreo que revelan muy bien qué es el pecado. Se menciona la palabra peshá, que se puede traducir como transgresión o rebelión. Es cuando no queremos escuchar a Dios, cuando no podemos someternos a la autoridad, cuando no queremos aceptar las normas que Dios pone. La transgresión es rebeldía, cuando queremos ir a la nuestra sin aceptar normas. Otra palabra es hatta,
que se puede traducir como errar al blanco. El pecado es también cuando no acertamos en cumplir el propósito de Dios para nosotros, cuando apuntamos a un lugar diferente del que Dios desea para nuestro bien. Este salmo usa también la palabra von, que se traduce normalmente como iniquidad, maldad o culpa. No se trata de la culpa inspirada por el diablo para que no salgamos adelante. Se trata más bien de la convicción de pecado producida por el Espíritu Santo, por la que reconocemos que somos pecadores. Es cuando sabes que algo está mal en ti, que no has actuado correctamente, cuando te reconoces culpable. La Biblia habla de la paga del pecado, y en el Salmo 32 nos da una pincelada de los efectos del pecado en la vida de una persona. En la experiencia de David podemos ver reflejadas las consecuencias del pecado. Lo primero que nos dice es: mi cuerpo se consumió. Cuando guardas basura dentro, tarde o temprano se nota. Cuando se guarda basura dentro hay enfermedad. Dice también: gemía todo el día. El pecado sin confesar produce esto. Hay gemir todo el día. La queja se vuelve un lenguaje cotidiano y funesto, que solo produce maldición tras maldición para quien lo vive. Ese gemir es una actitud que enferma y oprime a las personas. El salmista agrega: mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Callar y encubrir los pecados produce en la gente envejecimiento prematuro, enfermedades y llantos y gemidos constantes. La gravedad de sentir la mano de Dios sobre él de forma continua se torna un peso imposible de llevar. Su vida se transformó de verdor a sequedad, que son imágenes que describen la transformación negativa de su vida. Una imagen muy acertada de lo que produce el pecado. Seca a las personas. La salida. Sin embargo, al declarar su pecado y al confesar sus rebeliones, David experimentó el perdón de Dios. El silencio del salmista trajo dolor y angustias, pero su confesión hizo posible la misericordia del Señor. Solo Dios puede cubrir nuestros pecados. No debemos intentar encubrirlo nosotros. No podemos perdonarnos a nosotros mismos si no somos primero perdonados por Dios. Si queremos una nueva oportunidad, volver a empezar, no hay que guardar basura dentro. La confesión es la salida. Es necesario confesar nuestras faltas a Dios. Eso dice 1 Juan 1:9 que hemos leído. Hay algo indispensable para volver a empezar y ser feliz: el perdón de Dios. Por eso el salmista dice que dichoso el que recibe el perdón, y en su proceso de regreso a Dios expresa: me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Una verdad importante que debemos entender es que hay que buscar a Dios en el tiempo de Dios. Esto significa que hay un tiempo de hallar a Dios que no debes dejar pasar. Cuando el Espíritu Santo te muestra el pecado, debes responder. No sea cosa que tu corazón se endurezca y ya no seas sensible a tu realidad espiritual. Cuando nuestro corazón se endurece, cada vez será más difícil oír a Dios. Pablo decía que muchos tienen cauterizada la conciencia en 1 Timoteo 4:2. Y eso sucede cuando no aprovechamos el tiempo de Dios para el arrepentimiento y hacer su voluntad. Muchas veces ese tiempo coincide con caudalosas aguas, una figura poética de los tiempos duros, de las pruebas y los ataques del diablo. En medio de la oscuridad, la luz brilla con más fuerza. Solo hay que escuchar y creerle a Dios. Él dice: te guiaré. Dios no habla en códigos secretos que solo algunos iluminados pueden entender. Dios habla y se hace entender. Él sabe guiar. El problema es que nuestra actitud no siempre es la adecuada a la hora de escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Has cometido errores? ¿Has fracasado en intentar un cambio? ¿Te golpeó duro un error en la vida? Hay salida, hay perdón. No dejes pasar el tiempo de Dios para ti. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza de este estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.